Feliz sábado. ¿Hay alguien que me puede explicar cómo se hace para empezar a hablar después de escucharlos cantar acerca de la bondad de Dios? Si alguien puede, me explica, por favor. No es fácil. Tremenda canción. Gracias. Gracias a los músicos. Volaba. No subí, bajé para compartir la palabra. Gracias. Y está bueno cuando nos juntamos para hablar de la bondad de Dios. No para hablar de vos, no para hablar de mí, no para que me miren a mí, ni para que miremos a otros, sino exclusivamente vinimos acá para juntos ver a Dios, escucharlo y escuchar lo que Él te dice. Y si hoy abro la palabra frente a ustedes y la compartimos, solo lo hago desde la posición de compañero de viaje y tal cual lo hace un mendigo, un hambriento que encontró pan en un lugar y le va a contar a otro hambriento como él dónde hay pan. ¿Se entiende? Vamos a eso hoy. Me gustan mucho las historias de la Biblia. La Biblia es un libro de historias. Y las historias nos gustan a los seres humanos desde siempre, desde que somos chiquitos. ¿No les gustaba como cuando le contaban historias? Porque en la historia, en algún punto de ella, vos estás. A veces sos tengo hijas, la princesa. A veces sos el caballero. A veces alguien que está por ahí. Y en diferentes momentos de tu vida estás en diferentes espacios de esa historia. Dios, conociéndonos, nos dio su palabra en forma de historias. Historias de gente que se encontró con Él, que se encontró con otra gente. Historias que no son en absoluto distintas que las nuestras. Solo hay una distancia de tiempo, pero ¿saben algo? El ser humano siempre tuvo las mismas inquietudes, las mismas cosas que resolver, los mismos anhelos, las mismas ganas. Por eso las historias están vivas. Y cuando la historia está viva, pasa para vos y para mí, para cada uno, algo así como cuando abrís un documento Word, lo abrís, lo trabajás y después lo guardás. Ya no es el mismo que antes que lo hayas abierto. Ahora vamos a abrir una historia, la vamos a trabajar juntos y cada uno la va a guardar según lo que Dios le haya hablado. Y cuando la abras, te vas a recordar lo que hoy estuvimos compartiendo entre todos, ¿sí? La historia de hoy es una historia absolutamente actual, tal vez de mayor actualidad de la que podemos imaginarnos, porque cuando hablamos y escuchamos sobre la guerra en Gaza, estás hablando de otro capítulo más de la historia que hoy vamos a ver el inicio. Cuando hablas o cuando cantás acerca de la bondad de Dios, estás hablando de este Dios que hoy se te va a revelar en la historia de una esclava llamada Agar. Es, a mi forma de entender la Biblia, una de las historias más disruptivas de la Biblia. Probablemente cuando la has escuchado otra vez o leído, uno la lee y la metemos mucho en una onda Disney, ¿se entiende? Se acomoda la historia, es bonita, linda, pero la historia te cuenta la historia de mucha gente, chicas y chicos, representados en esta historia porque les toca transitar caminos de extrema vulnerabilidad, riesgo. La encontrás en la historia muy allá donde comienza la Biblia, Génesis, ¿me acompañan? Génesis capítulo 16. Dice capítulo 16, versículo 1 en adelante, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que el Señor no me ha impedido concebir, únete por favor a mi sierva,
quizá yo tenga hijos por medio de ella. Abraham le hizo caso a las palabras de Sarai. Y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Vamos hasta allí. ¿Se acuerdan cuando Abraham y Sara salieron de Ur de los Caldeos? ¿Cuántos años tenía Abraham en ese momento? ¿Se acuerda alguno? 75. De los Caldeos, que era la zona más civilizada, allí entre los ríos Tigris y Éufrates, fueron hacia lo que hoy es la tierra de Palestina. En esa zona ocurrió una gran sequía y la historia te cuenta que ni bien llegaron a esas tierras, aunque iban obedeciendo la voluntad de Dios, llamativamente había necesidades y sequías, tuvieron que ir a Egipto. Allí en Egipto sucedieron varias cosas que hoy no vamos a conversar, están también en la Biblia. Y como producto de esto, Abraham y Sara salen de Egipto otra vez hacia Palestina y el faraón, como queriendo cubrir ciertas situaciones que vivieron con Abraham, le da riquezas, le da ganado y le da bienes. Entre los bienes que le da, ¿qué le da? Siervas y siervos. ¿Por qué alguien sería esclavo en Egipto en este momento? Puede ser porque sus padres habían caído en deudas y en ese momento se cobraban las deudas vendiendo a los hijos como esclavos. Puede ser que su pueblo haya sido destruido o conquistado por Egipto y por lo tanto en esas condiciones ella quedó como esclava. Pero el hecho es que Agar, o haya sido hija de otro esclavo, el hecho es que Agar en Egipto era esclava. Probablemente, según los que estudian el texto bíblico y las costumbres, habrá tenido entre 10 y 15 años. Una niña entre 10 y 15 años esclava en Egipto. ¿Entendemos de qué estamos hablando? Y además de eso, ahora esta niña vulnerable es dada como esclava a los elegidos de Dios, Abraham y Sara. Y se van a Palestina y es desarraigada aún de su tierra. ¿Vamos entrando en la historia de quién se trata? Y Agar transita los siguientes 10 años en la casa de Abraham y Sarai, aprendiendo acerca de quién es Dios, aprendiendo una cultura en algún aspecto distinta, aprendiendo con los elegidos de Dios para formar el pueblo naciente de Israel. Hasta ahí vamos bien con la historia. Y te sorprende Dios disruptivamente en la historia, contándote que Sarai, que a este entonces tenía más o menos 75 años y no podía tener hijos, le dice a su esposo Abraham, a la sazón 85 años, que se una con su sierva de aproximadamente, no dice la Biblia, pero no puede haber tenido más de 20 y pico de años a esta altura, habiendo pasado los últimos 10 con ellos, y que tenga un hijo. Me resulta como incómoda la historia. Es una historia que Dios consideró que era necesario que esté en el texto bíblico. A Dios le interesa que en la Biblia encuentres historias que no sean tan distintas de las que hoy, por alguna razón diversas, con colores distintos y nombres distintos, aparecen en nuestra sociedad. Porque Él sigue siendo Dios. Y el relato bíblico te dice que ahora, versículo 4, Abraham se unió a Agar. No dice el detalle bíblico mucho más, pero no sé cuán consultada fue Agar acerca de su voluntad al respecto, pero el relato bíblico es concreto y te dice, Agar concibió y dio a luz un hijo. Y al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham,
mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno y ella viéndose embarazada me mira con desprecio. El Señor juzgue entre tú y yo. Y Abraham le dijo a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella como te parezca bien. Y Sarai la afligía y ella huyó de su presencia. Y si antes me molestaba el relato a mí me resulta aún más molesto. En esta condición que acabamos de relatar, queda Agar embarazada. Y ¿sabes una cosa? Agar, niña esclava primero en Egipto, desarraigada de su país, ahora en la casa de Abraham y Sara, en las condiciones en las que estaba de esclavitud, con un futuro nada por delante a no ser estar en esa casa sirviendo, de pronto sintió algo que nunca había sentido hasta ese momento en su vida. ¿Sabes lo que sintió? Que en su vientre había un bebé. Y ese bebé era hijo de Abraham. Epa, ya no soy solo la esclava, ¿se entiende? La Biblia no dice, pero nos podemos imaginar, porque conocemos historias y nos conocemos. ¿Qué empezó a sentir Agar? ¿Cierta dignidad? ¿Empezó a sentir cierto espacio? ¿Empezó a sentir que ella era alguien? No dice la Biblia, pero nos deja que el relato lo armemos nosotros. Lo cierto es que cuando vos empezás a sentirte digno, cuando empezás a sentirte que sos alguien, ya no mirás sometidamente al resto, ¿se entiende? Ya no mirás y bajás la vista todo el tiempo porque no soy nada absolutamente. Ahora Agar sentía que ella era. Y la forma en la que empezó a mirar a Sara no le gustó. A Sarai no le gustó la forma en la que Agar la miraba. No era la misma Agar. Tenía razón Sarai. No era la misma Agar. El carácter, la personalidad y todo lo que Agar era en germen empezaba a florecer porque ahora empezaba a sentir algo adentro de ella que no había sentido. El relato bíblico te está diciendo esto. Y en ese momento Sarai va con una actitud que suena realmente desagradable escucharlo. He aquí tu sierva está acá, ahora me mira en forma, no sé, altanera, en forma, no se somete como antes. Y me imagino en ese momento, permitime que me imagine a Agar viendo la escena, esperando que Abraham algo dijera. ¿Y Abraham qué dice? Hacé lo que quieras con ella. ¿Perdón? ¿Abraham? ¿El elegido? ¿El padre de Israel respondiendo de esta manera? ¿A Agar la vulnerable? Que otra vez estaba siendo rechazada y tirada a un costado en la vida, que ya le habían tocado varias. ¿Cómo es posible que esto pase? La Biblia considera necesario que un relato de estas características esté puesto acá. El relato demuestra que otra vez Agar queda sola, vulnerable, dejada de costado. Pero ¿sabes algo? Lo que el relato te empieza a mostrar es que Agar había sentido algo que era distinto. Y entonces Agar huyó. Como tantas veces en situaciones de vulnerabilidad, alguien huye. Y cuando huye, el relato
te muestra, te sigue diciendo, hacia dónde huís. Versículo 7. El ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial de agua, el manantial que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de Sarai, mi señora. Y nos detenemos ahí. ¿Hacia dónde fue Agar cuando en situación de vulnerabilidad tremenda estuvo? ¿Hacia dónde fue? Hacia el desierto. ¿Y el desierto de dónde? Del sur. ¿Qué país existía al sur? Egipto. Porque cuando no sabes dónde ir, tendés a volver hacia atrás, hacia algún lugar donde estuviste. Ella no era bien tratada en Egipto, era esclava, pero parece ser que era mejor ser esclava en Egipto que esclava en el hogar de Abraham y Sara. Repito, que habían sido los elegidos de Dios. Y te hace ruido la historia. Una historia que te muestra el mundo real. Pero cuando Agar está en el desierto junto al manantial, ¿quién aparece, te dice el relato? El ángel de Jehová. Porque la bondad de Dios, cantábamos hace un rato, no te deja. Porque el triunfo está dado no por vos y por mí, sino por la virtud de la fidelidad de Dios. Y Dios no deja. Y el relato es disruptivo porque aparece algo inaudito completamente en cualquier cultura de aquella época. Dios le habla ¿a quién? A una mujer esclava. ¿Te das cuenta de lo que te está mostrando el relato? Te está mostrando que Dios tenía visualizada a Agar en su vulnerabilidad, en su rechazo permanente y en donde estaba. Y Dios llega hasta Agar, el ángel, y le dice, Agar, socialmente tu lugar en esta sociedad sos sierva de Sarai. ¿Qué haces acá? Y le pregunta el ángel, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le hace preguntas existenciales. ¿Quién sos? ¿A dónde? ¿Vos estás regresando a Egipto? No. No regreses. Y sigue el diálogo. Quiero que me acompañen. Versículo 9. El ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Y le dijo, el ángel, multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número. Y le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Wow. Si no nos dimos cuenta, el relato te muestra que Dios vino para encontrarse con una mujer esclava, vulnerable, y a hacerle una promesa. Es la primera vez en el texto bíblico que Dios da el nombre a alguien. Y ese nombre es al hijo que ella iba a tener, Ismael. Agar, Dios te ve. Dios te oye. Agar, Dios sabe. Agar, sé quién sos, sé dónde estás, sé lo que hay en tu corazón. Este niño se va a llamar Ismael. ¿Qué quiere decir Dios ve? Dios oye. Pero Agar, y este es un detalle no menor del relato, Agar, volvé y sometete a Sarai. ¿Y sabés qué encuentro acá? Un detalle valiosísimo para aquellos que están en situación de vulnerabilidad y han sentido lo que Agar sintió. Es necesario, Agar, que de alguna manera superes rencores, superes espíritus amargos, que más que justificados están respecto a Sarai. Porque si no, el proyecto y el plan que tengo con vos, Agar,
no lo voy a poder desarrollar porque esta raíz de dolor, de amargura y de resentimiento en tu corazón va a impedir que se pueda generar en vos lo que estoy necesitando. Volvé con Sarai. Y se los cuento así porque esta es la parte del relato que a mí no sé si me gusta demasiado, porque uno quería, andate, te han tratado mal, pero las condiciones eran esas, Dios conocedor de la situación social era esa, y el relato te sigue diciendo, versículo 12, hablando acerca de Ismael. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos y las manos de todos contra él. Habitará frente a todos sus hermanos. ¿Sabes lo que siento yo? Que le está diciendo, Ismael va a tener ese espíritu indómito y libre que tenés vos. Tu hijo va a tener ese espíritu y lo va a poder realizar. Va a ser libre. Agar, ahora volvé y ponete bajo Sara y sigamos el rumbo que socialmente te fue asignado y que yo voy a estar velando para que se cumpla el otro propósito que ahora te estoy mencionando con tu hijo Ismael. Y sigue diciendo, ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y le dijo, tú eres el Dios que me ve. Y pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por eso llamó el pozo Ber la Jairoi. He aquí que está entre Cades y Bared. Eso quiere decir el pozo del viviente que me ve. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre de su hijo, el que le dio a Agar, Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz Ismael. En 2 líneas la Biblia te está contando que Agar regresó. Regresó y contó la historia del encuentro con el ángel. Y ahora Abraham, Sara y Agar tenían algo en común. Dios había hablado con ellos. Dios había hablado con Abraham y ahora él conocía que Dios había hablado con Agar, su sierva. Ella regresa y cuenta la revelación que tuvo. Me imagino la sorpresa de Abraham al respecto. Y Abraham entiende el valor del encuentro con Dios de tal modo que accede a llamarlo Ismael, que era el nombre que le había dado el ángel. Y la historia sigue transcurriendo con Ismael como un chico, un nene, más grande, adolescente, que durante los primeros 13 años de su vida, 14 años, fue el hijo único de Abraham. Abraham le enseñó a hacer cosas, Abraham jugó con él, Abraham le enseñó acerca de su Dios. Él era el hijo heredero de Abraham. En el capítulo 17 te cuenta que Dios hace un pacto con Abraham. Y sella ese pacto con ¿qué rito? ¿Lo recuerdan? Está en el relato. Con la circuncisión. ¿Quiénes fueron los 2 primeros varones que se circuncidaron según el relato bíblico? Abraham y ¿quién más? Ismael. Cuando hoy vos hablás acerca de la circuncisión, viene a nuestra mente judío. ¿Sabías vos que el 70% de los hombres circuncidados del planeta Tierra son árabes? Ismael y Abraham fueron los 2 primeros circuncidados como parte del pacto del cual participa Ismael como hijo de Abraham. Tremendo lo que es el relato bíblico. Ismael capta de Abraham todo lo que él le tenía que enseñar como papá durante este periodo de muchos años hasta que finalmente nace el hijo de la promesa con Sara y Abraham, Isaac. Y ahora salté al relato y vamos hasta el capítulo 21. El capítulo 21 te cuenta que queda embarazada Sara cuando Ismael tenía 13, 14 años.
Nace Isaac y más o menos a los 2, 3 años lo destetan en una fiesta familiar que era una costumbre de aquel momento. Y en el contexto de la fiesta, como suele pasar, no distinto que como pasa hoy con nosotros, pasan cosas en las fiestas, ¿no? Se encuentran gente en las fiestas, ¿no? Y acá se encontraron gente en esta fiesta. Y parece que sucede algo entre Ismael, Isaac, Sara, Agar. Y el relato te dice en el versículo 9 del capítulo 21, Sara vio al hijo de Agar la egipcia que ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por eso le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Estas palabras preocuparon mucho a Abraham por causa de su hijo. Y nos detenemos hasta ahí. Ni siquiera tiene la delicadeza a Sara de hablar sobre Agar. Es esta sierva. ¿Lo leen en el relato? Las veces que en el relato bíblico aparece el nombre Agar es porque Dios la llama Agar. Pero ahí, en el relato entre ellos, esta sierva. El hijo de esta sierva, que hasta hace poquito era el heredero, no va a heredar con mi hijo. Y surge un conflicto familiar irresolvible. Si quieren, podemos ver las noticias. Y cuando Abraham siente esta situación y Agar se ve en esa situación, Agar tenía más o menos 40 años, Ismael tenía 17 años. Se ve a Agar en esa situación. ¿Qué hace Agar? Habrá mirado a ver qué hace Abraham. Por tercera vez en la vida, a ver qué sucede. Entonces Abraham consulta con Dios. Es muy inesperado el diálogo que tiene con Dios. No te parezca mal lo referente al muchacho ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac te será contada tu descendencia, pero también al hijo de la sierva haré una nación, porque es un descendiente tuyo. No era la respuesta que yo esperaba. No sé qué te pasó a vos cuando leíste, pero yo esperaba que Dios le dijera, mira, Abraham, las hiciste, es lo que hay ahora. Quedan acá y se manejan. No, Dios le dice, hace caso a lo que dice Sara. Y el relato te dice, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan en un odre y se lo dio a Agar, y poniéndolo sobre el hombro de ella, le entregó el muchacho y la despidió. Y ella partió y caminó errante por el desierto de Beersheba. Cuando se acabó el agua del odre, hizo recostar al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente, alejándose cierta distancia, porque pensó, no quiero ver morir al muchacho. Y ella se sentó enfrente, alzando su voz, lloró. Esclava a los 10, 12, 15, entregada a un grupo de gente buena, elegidos de Dios que la iban a tener. Se consideró afortunada durante muchos años. Es dada a Abraham casi como un vientre para tener su hijo. Creyó que ahora cambiaba su suerte. No, queda a lo que Sara diga y termina siendo maltratada y huye. Tiene un encuentro con Dios. Ahora sí mi suerte cambió. Dios le puso nombre a mi hijo, ahora sí, vuelve. Y casi que se relajó Agar, porque ahora sí sentía la presencia de Dios que guiaba su vida, hasta que cuando tenía 40 años y ya parecía que todo iba encaminado, de pronto
otra vez la tormenta que le rememora tantas historias previas en su vida. Cualquier parecido con la realidad de la vida de tantos es el propósito de las historias de la Biblia. Y cuando Agar esperaba que Abraham hable con Dios y Dios le diga a Abraham, ni se te ocurra tocar a Agar o a Ismael, Dios le dice, despedila, como te dijo Sara. ¿Vos te pones un momento en la historia y sos Agar? Y allí sale Agar con un desierto por delante, un poco de agua y un poco de pan. Es casi irónico lo que está pasando, es casi un absurdo. Ve con Dios, tal vez le dijo Abraham. Y ahí se iba el hijo de Abraham, Ismael, con Agar solos por el desierto. Créeme que a este momento de la historia ya no entiendo nada. El momento más oscuro de la vida de Agar en relación a ella, en relación a su hijo, en relación al entorno, en relación al desierto que la rodea, eso es lo que nosotros llamaríamos pozo. Sin chances de nada. Y viendo que todo se había caído y todo estaba aún a nada de la destrucción, lo deja a su hijo echado ahí en una sombra. Si lo deja a un muchacho de 17 años echado, es porque bien no estaba. ¿Se entiende? Y se aleja para no verlo morir. Y entonces, qué bueno que la historia sigue. Dios escuchó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Oh. Metete en la historia, no te lo pierdas. Metete. Estás ahí, en ese momento, en esa situación, con una historia pasada que es la de Agar, con un futuro que es lo que ves, y en ese momento, cuando ya todo se pierde, aparece una voz. ¿Que te es desconocida? No. La escuchaste 17 años atrás. Agar. Agar. Y empezás a darte cuenta que esas cosas increíbles que tiene tu Dios y mi Dios, te estaban echando de la casa de Abraham y Sara, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en el lenguaje divino no te estaban echando, te estaban otorgando la libertad y la posibilidad de iniciar un gran pueblo. ¿Se entiende? Nadie sabía que cuando Dios le dijo a Abraham, hacele caso a Sara, lo que le estaba diciendo era, dale definitivamente la libertad a Agar, porque Agar no merece ser sierva. Agar tiene que ser libre. Y ella y su hijo tienen que iniciar una nación y no van a poder iniciarla acá donde la cosa pasa por otro lado. En su momento, ¿a quién le iba a hacer creer que esa mujer de mediana edad con su hijo, largados al desierto con un poco de agua y un poco... ¿Quién iba a hacerle creer que, mira qué bueno, te están liberando? Pero en el lenguaje divino, a veces echar significa liberar. En el lenguaje divino, a veces expresiones absolutamente negativas para nosotros, Dios mira de arriba y disfruta porque sabe lo positiva que son. Y entonces Dios le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate,
alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y lo dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y llegó a ser un tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Dios le dijo a Agar lo mismo que te dice a vos y a mí, pero particularmente se lo dice a toda mujer u hombre, no importa la edad, pero que está en situación de extrema vulnerabilidad. Primer palabra, no temas. El temor te paraliza. No temas. Segunda, levántate, porque caído no se ve. Levantados, inmediatamente ves lo que estaba allí, pero no estabas viendo, el pozo con agua del cual podés beber. No temas, levántate y ve lo que no habías visto. Dios abre cuando tu actitud cambia y no temes porque escuchaste la voz de Dios. Te pones de pie, ves lo que antes no veías. La expresión bíblica es: Dios abrió sus ojos. Ves lo que no veías, era necesario el cambio de actitud. Y esta mujer, descripta de la forma más vulnerable que puede describirse a alguien, escucha esta voz de Dios, se pone de pie, se levanta, toma a su hijo, ve el pozo con agua, beben. Y es el origen del pueblo árabe. La historia te sigue contando que Ismael tuvo 12 hijos. Y hoy tenés más de 450 millones de descendientes. Y el relato bíblico termina unos cuantos años más adelante, donde te dice que cuando Abraham murió, vinieron a enterrarlo en la cueva de Macpela sus 2 hijos, Isaac e Ismael. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe y le importás. Dios oye y te escucha. Dios ve y ¿sabes lo bueno? Se deja ver. Desde la historia de Agar en adelante, nunca más puede transitar los caminos de esta tierra alguien en situación de vulnerabilidad que no tenga certeza que hay un Dios que sabe, oye y ve, que está detrás de su historia. Que Dios te bendiga, que tengamos una linda tarde y que esta historia de Agar no se nos olvide nunca. Amén. Oramos. Querido Dios, muchas gracias por esta historia. Muchas gracias porque nos haces saber para siempre y para la eternidad que vos sos un Dios que oye, que sabe y que ve. Gracias porque, aunque tal vez como le pasó a Agar, haya sido repetidas veces rechazada y dejada a un costado y casi sin valor, para vos sí valía.
Gracias porque incluso con Agar ni siquiera se portaron bien los elegidos por vos. Tremendo. Pero por sobre ellos estás vos, que sos el Dios que sabe, que oye y que ve. Que esta historia quede grabado para siempre en nuestros corazones y nos traiga certeza, esperanza, confianza, dignidad a nosotros y que se la podamos contar a otro que seguramente la necesita. Sos nuestro Dios bondadoso, nuestro Dios fiel, que sabe, que oye y que ve. Amén.